Hace mucho tiempo atrás, cuando no existía la tecnología y los seres humanos eran nómadas, colonizando áreas frondosas de bosques vírgenes y reclamándolas como su hogar, se crearon decenas de leyendas de criaturas verdaderamente peligrosas que veían a la expansión de los seres humanos en sus bosques vírgenes y sagrados como una amenaza y comenzaron a cazarlos. En el siglo XVIII, cuando las primeras colonias se asentaron en Norteamérica, de la nada y de un momento a otro, cientos de leñadores comenzaron a desaparecer en los bosques. Las tribus indígenas tenían una larga lista de sospechosos sobrenaturales, protectores de los bosques: el Bigfoot, el Ave Piasa, los Skinwalkers, el Wendigo, los Mishu Peshu, pero había uno que incluso ellos temían pronunciar. Según su folclore, la bestia era extremadamente peligrosa y vengativa. Ninguna tribu conocía su nombre real, ni siquiera sabían bien cómo lucía. Tan solo, en pocas palabras escuetas en su lengua nativa, lograron pronunciar una palabra que los colonos entendieron como el Hide Behind, o el que se esconde detrás. El Hide Behind es una criatura temible y nocturna del folclore estadounidense que se cree se alimenta de humanos que deambulan por los bosques y fue culpado por la desaparición de los primeros madereros asentados en las tierras norteamericanas en el siglo XVIII, cuando estos no regresaban a sus campamentos. Como sugiere su nombre, se dice que el Hide Behind puede ocultarse cuando un observador intenta mirarlo directamente. La criatura rápidamente se esconde detrás de un objeto o detrás del observador y por lo tanto no puede ser vista directamente. El Hide Behind supuestamente usa esta habilidad para acechar a las presas humanas sin ser observado y atacarlas sin previo aviso. Luego, dichas víctimas, incluidos leñadores y otras personas que frecuentan los bosques, son arrastradas de regreso a la guarida de la criatura para ser devoradas lentamente. La criatura subsiste principalmente de los intestinos de su víctima y tiene una severa aversión al alcohol, por lo que se considera a este un repelente suficientemente potente para ahuyentarlo. Los cuentos sobre el monstruo pueden haber sido utilizados como explicación de ruidos extraños en los bosques por la noche en el siglo XVIII. Los primeros relatos describen a los Hide Behind como animales o monstruos grotescos, grandes y poderosos, a pesar de que nunca nadie ha podido verlos directamente. Viajar a través de los bosques de Norteamérica solo puede resultar peligroso y aterrador, debido a los peligros y leyendas que inundan estas tierras. Sin embargo, según las leyendas nativas, ninguna criatura puede hacer la vida de los viajeros más miserable y horripilante que el Hide Behind. Son seres despreciables que solo se preocupan por saciar su hambre interminable, y aunque no existen relatos de cómo lucen exactamente, los relatos nativos de los que sobrevivieron a sus brutales ataques los describen como monstruos altos y brutales, con brazos largos y garras curvas similares a cuchillos, con un pelaje negro azabache. Son inteligentes y pueden entender idiomas, pero no pueden hablar debido a que sus bocas están llenas de filosos dientes, en lugar de una mandíbula inferior. Son increíblemente rápidos y reciben su nombre de su práctica de emboscar a sus presas elegidas, con ataques sigilosos desde detrás de los árboles o arbustos. Un Hide Behind tiene una vida solitaria, en una guarida adornada con pequeñas baratijas que roba a sus víctimas, a menudo sin valor. Son hiperterritoriales y cazarán y matarán a cualquier intruso, incluido otros de su especie, que se atreva a entrar en su territorio. Las aldeas nativas, que están a la vista de los antiguos bosques de Norteamérica, supuestamente suelen ser las más afectadas por sus ataques. Se han difundido historias de graves perturbaciones económicas en una región, debido a que un único Hide Behind, en un lugar especialmente inconveniente, suele atacar las caravanas mercantes. Estas bestias disfrutan matando a comerciantes solitarios o agricultores ambulantes, que en el pasado suministraban alimentos y bienes comerciales a una región, aunque por otro lado, también esto pudo haber sido debido a emboscadas o robos en las carreteras. Y aunque nadie los haya visto nunca y no pasen de ser una mera leyenda para asustar a los niños estadounidenses por las noches, no deja de resultar aterrador y perturbador pensar que pudiera existir una bestia con estas características, hambrienta de carne humana, oculta en los bosques del norte. Curiosamente, en uno de los episodios de la famosa serie Gravity Falls aparece plasmada esta criatura, con sus características innatas. El Hide Behind se describe como una criatura que usa cualquier medio a su alrededor para ocultarse de su desprevenida presa. También su historia
está relacionada con otras leyendas de Norteamérica, ya que la leyenda tanto de los Skinwalkers como los Wendigos se asemejan mucho entre sí. Considero yo que la leyenda del Hide Behind simplemente podría ser una disgregación de la leyenda quizás del Wendigo, porque comparten características similares: una criatura delgada con huesos sumamente largos y delgados, con garras como cuchillas, que se oculta en los bosques y que devora humanos. Como pueden ver, la leyenda del Hide Behind y del Wendigo son muy parecidas, aunque las tribus nativas recalcan que no se trata de la misma criatura y que el Hide Behind es muchísimo más peligroso que el Wendigo, si es que eso pueda tener algún sentido, porque las leyendas del Wendigo lo retratan como una criatura imbatible y prácticamente indestructible. Pero en fin, la leyenda del Hide Behind me parece sumamente curiosa, porque existen registros desde el siglo XVIII de esta criatura, apenas desde el siglo XVIII, a diferencia de la leyenda del Wendigo, que existe desde los tiempos inmemoriales de las culturas nativas que están asentadas en esa tierra. Quizás la leyenda del Hide Behind simplemente es una disgregación de otras muchas leyendas juntas que fue creada por los colonos para de alguna manera explicar las desapariciones de sus madereros que se adentraban en los bosques y no regresaban. Estas muertes, quizá, digo yo, no necesariamente tuvieron que haber sido responsabilidad de un monstruo sobrenatural. Los bosques del norte son sumamente peligrosos y en ellos habitan criaturas muy peligrosas como osos grizzlies, lobos, que pueden resultar verdaderamente mortíferos para una persona que se adentra en ellos en solitario. Pero bueno, me parece una leyenda muy curiosa, es aterradora, y pensar que si tú te adentraras en un bosque, fueras acechado por una criatura que tiene la capacidad sobrenatural de desplazarse a una velocidad del viento por los árboles y los arbustos, y que en cualquier momento se te va a echar encima y va a desgarrarte y a devorarte, creo que no es un pensamiento muy tranquilizador para tener en medio de una caminata en solitario por el bosque. En fin, como siempre digo, queda a opinión de cada uno creer en esto o no. Para mí simplemente es una leyenda del folclore que utilizaron las antiguas colonias para explicar las desapariciones de sus habitantes que se adentraban en los bosques del norte cuando apenas estaban ingresando a esos territorios, ¿no? Parte del folclore de estas tierras, como podría ser la leyenda de la mujer ciervo, del Wendigo, del Mishu Peshu, de la Ave Piazza, de los Thunderbirds, criaturas de leyenda con habilidades sobrenaturales similares prácticamente a deidades, que supuestamente en el pasado inundaban estas tierras del norte, pero a causa de que los colonos o los seres humanos comenzaron a establecer hogares en estos bosques, fueron desplazando más y más a estas criaturas hasta el punto de que estas prácticamente ya en nuestra actualidad simplemente son considerados cuentos o leyendas. Pero sí que es cierto que en un pasado remoto, en los siglos pasados, siglo XVI, XVII o XVIII, estas leyendas, no eran considerados del todo leyendas para los que habitaban en esas tierras, sino que eran considerados como criaturas muy reales que se adentraban en estos bosques y comenzaban a acechar a los seres humanos para convertirlos en posibles víctimas y saciar su hambre. Se formaron decenas de leyendas que conocemos a día de hoy. Bien, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y darle a la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.